Trump y China, o por las curiosas novedades que un país latinoamericano conocido como la Atenas Sudamericana lanzara como modelo de desarrollo en el siglo XXI una estrategia de locomotoras mineras, o por todo lo anterior. El tema del desarrollo ha vuelto a ser un tema que merece discutirse. Se escribe sobre él cuando hubo una época en la cual ese tema entró en el ostracismo en beneficio de los que pensaban que eso funcionaba automáticamente, que eso bastaba dejarle que las fuerzas nos llevaran en medio del mar proceloso. Por eso es muy grato para nosotros como Academia de Ciencias Económicas tener hoy este foro sobre el desarrollo, sus modelos, alternativas y experiencias, con una nómina de lujo. Nuestro presidente, Julio Silva Colmenares, el doctor Juan Carlos Ramírez, director de la CEPAL en Colombia, el codirector del Banco de la República, doctor José Antonio Campo, y la compañía de nuestro querido secretario, el doctor Edgar Rebey Roldán. Gracias a todos por su compañía, y para entrar en materia quisiera presentar brevemente a los panelistas. Son todos muy conocidos, pero acá hay muchos estudiantes hoy, jóvenes de varias universidades. Julio Silva Colmenares, presidente de la Academia de Ciencias Económicas y fundador de la misma, es economista, contador público y administrador de empresas, doctor en Economía de Rostock en Alemania, dirige los posgrados de la Universidad Autónoma de Colombia, profesor emérito de esa universidad, visitante en varias universidades, autor de una veintena de libros sobre teoría y economía política, más de 200 ensayos, y escribe regularmente en el diario La República. Juan Carlos Ramírez dirige la oficina de CEPAL en Colombia, fue antes responsable del ILPES, la entidad de planificación justamente, fue director del DNP, embajador en Jamaica, y tiene su doctorado de tercer ciclo en París I, en Francia, magíster de Economía en los Andes y economista de esa misma universidad. Dice la todavía que es bachiller del Colegio Bermas de Cali, que es un tradicional centro de formación de esa cálida capital del Valle del Cauca. Nuestro doctor Antonio Campo, la hoja de vida que me entregaron de él está incompleta. Quiero advertir que no alcanza a la gente a actualizar la hoja de vida cuando José Antonio ya ha producido cosas nuevas. Yo acabo de leerme con sumo gusto su libro, no en español todavía, está solo en inglés, Resetting, lo que él llama The No System, publicado en Oxford sobre la reforma del sistema monetario internacional. Publicó año antepasado una historia de la banca en Colombia con la Sobancaria y portafolio. Dirigió la misión rural, tiene su maestría en Notre Dame, su doctorado en Yale, y aparte del Banco de la República, donde es codirector actualmente, pues fue ministro de Agricultura, ministro de Hacienda, director del DNP, profesor en Colombia, trabajó en Naciones Unidas con Kofi Annan, dirigió el CEDIF y FEDesarrollo, y sus obras de historia económica han sido para todos nosotros lectura, no digo obligada, sino obligante. Por eso, bienvenidos todos a los ponentes, gracias por su participación, y el dueño de casa, doctor Julio Silva, interviene en primer lugar. Buenas noches a todos ustedes. Como presidente de la Academia de Ciencias Económicas, quiero agradecer en primer lugar al doctor Juan Carlos Ramírez y a José Antonio Campo el haber aceptado la invitación para acompañarnos esta noche a iniciar esta tertulia foros sobre el tema central del desarrollo, que de manera específica lo hemos titulado El desarrollo, la paz y los retos del futuro. Es decir, como decía Beethoven, es retomar la preocupación por el desarrollo pensando en el futuro del país. En primer lugar, queremos comenzar diciendo que
en nuestra opinión y en el desarrollo de nuestro trabajo, queremos siempre distinguir de manera esencial entre crecimiento y desarrollo, sobre todo en el campo de las ciencias económicas. Entendemos el crecimiento como la producción y disponibilidad de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas, y si fundamentalmente es orientado hacia los bienes y servicios hacia los seres humanos, ya sea de manera directa o indirecta que se satisfacen en esas semanas a través de muy distintas instituciones u organizaciones. En términos generales, corresponde al campo de lo que en economía podríamos llamar el campo de la oferta. Y el desarrollo, queremos entenderlo como la utilización de esos bienes y servicios para satisfacer las necesidades materiales, sociales y espirituales de los seres humanos y además de sus aspiraciones, de sus sueños. Es decir, los seres humanos deben tener la mayor capacidad y el mejor escenario para desarrollar sus sueños. Es un proceso ascendente en el campo de la realización de la libertad y la búsqueda de la felicidad como dos objetivos que ha perseguido la humanidad por miles y miles de años. Corresponde, cuando hablamos de la economía, en lo fundamental al campo de la demanda. Es decir, que podríamos sintetizar diciendo que el crecimiento económico es el medio y el desarrollo humano es el fin. Y si hablamos de los retos para el futuro, para ir precisando nuestra intervención, podríamos decir que el objetivo principal de los próximos gobiernos debe ser ampliar de manera sustancial el consumo necesario de los hogares pobres y de clase media que están en niveles precarios para mejorar sus condiciones de vida sobre la base de incrementar su participación en el ingreso nacional. Y que la estrategia principal para lograr ese objetivo sería propiciar un gran pacto social por la recomposición del ingreso nacional para que de una parte los propietarios de los medios de producción acepten disminuir sus ganancias, participación en el valor agregado nacional, en una proporción que de otro lado permita aumentar la remuneración al trabajo humano en una magnitud que deje su participación en el ingreso nacional en un nivel que se considere normal para el bienestar. Nótese el guioncito de separación que ponemos entre bienestar, una palabra compuesta, que quiere decir estar bien, de los trabajadores. Hay que disminuir la divergencia creciente que se observa en Colombia y en muchos países del mundo entre el valor y el precio del trabajo humano. Entonces, propondríamos que el propósito nacional sería recomponer el ingreso nacional para mejorar el consumo de los hogares pobres y de clase media y acelerar el crecimiento económico sobre esa base. Y damos, digamos, las siguientes razones explicativas para ese propósito nacional y los objetivos que señalamos. Colombia, si bien no ha tenido un crecimiento económico de grandes magnitudes, sí ha sido un crecimiento económico mantenido en cifras que podríamos decir normales, aunque por debajo, dicen todos los especialistas, del potencial del país. Ahí ponemos tres datos de periodos muy distintos. De 1923 a 2010, el crecimiento bruto fue del 4.5, redondeando, y el crecimiento neto del 2.22, es decir, entendiendo por crecimiento neto el crecimiento del PIB per cápita. En un periodo ya más corto, del 59 al 2010, que es un periodo que estamos trabajando con más dedicación en el Observatorio de Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma, encontramos cifras muy parecidas, 4.49, es decir, 4.5 y 2.3. En un periodo ya más corto, del 2000 al 2016, con los nuevos sistemas de medición ya del DNP y del DANE, encontramos que el crecimiento bruto ha disminuido un poco,
pero se mantiene por encima del 4%, y el crecimiento per cápita ha crecido fundamentalmente por la disminución en el incremento de la población. Es decir, como el incremento de la población ha disminuido, obviamente mejora el crecimiento neto de la población. Y lo que nos preocupa es, diríamos, ya hablando del ingreso nacional, los problemas que hay en la distribución del PIB, por ejemplo, en términos del ingreso. Si comparamos 2 años, que es lo que nos muestra la tabla, 1970 y 2010, vemos que la remuneración a los asalariados ha disminuido del 39% al 33%, mientras que el excedente bruto de explotación en conjunto, porque en las nuevas mediciones del DANE se separa el excedente bruto de explotación del ingreso mixto bruto, que normalmente es de las empresas unipersonales y está mucho del trabajo que hoy se paga en forma de contratos de prestación de servicio civil a muchas personas independientes. Entonces podemos mirarlos en conjunto, que es ahí excedente bruto más ingreso mixto, que ha subido del 53 al 56%, y la parte que corresponde a impuestos también ha subido. Si miramos un periodo más corto, que es la tabla siguiente, del 2000 al 2016, con las nuevas formas el nuevo sistema de cuentas nacionales, la remuneración a los asalariados sube un poco, del 32 al 33%, pero no alcanza a recuperar el nivel que tuvo en los años 70, está cerca del 40%, y el ingreso mixto se mantiene alrededor del 57%. Es decir, que diríamos que en lo corrido de este siglo se ha mantenido más o menos la condición de las 2 últimas décadas del siglo pasado. Pero donde entran las cifras que nos preocupan más es en el PIB por demanda, que es donde vemos el problema más grande, y por eso decimos que uno de los propósitos debe ser mejorar de manera sustancial el consumo necesario de los hogares pobres y de clase media. En esa tabla vemos que mientras en los años 50 el consumo de los hogares era de más del 70%, ya para el 2010 bajó al 66%, y nótese cómo el gran esfuerzo que se ha hecho para apoyar la inversión en capital productivo se nota también en este tipo de cifra, porque la formación de capital subió del 19% en términos reales al 24%. Es decir que mientras en los años 50 el consumo de los hogares tenía una cifra muy parecida a la que tienen la mayoría de los países en el mundo, ha venido disminuyendo esa participación, diríamos, del consumo de los hogares, y si lo medimos por consumo per cápita en los hogares, una medición muy brusca, muy ruda, pero digamos que puede indicarnos algo. Abajo tenemos en la última cifra de esa tabla, en pesos, ya el consumo per cápita disminuyó de 546,000 pesos a aumentó de 546,000 a 1,587,000, con una tasa de crecimiento en ese periodo del 2.7%, mientras el consumo global, que es un consumo que no está ponderado por el per cápita, fue del 4.3%. Pero notemos cómo es la tasa de crecimiento menor en esos rublos. Mientras el consumo de la administración pública creció al 6.6 en tasa acumulativa en ese largo periodo, y la formación de capital subió al 5 y pico por ciento, el consumo de los hogares subió al 4.3 y el consumo per cápita medido ya por las personas integrantes de los hogares subió a solo el 2%. En la tabla siguiente vamos a ver, digamos, el mismo comportamiento, pero para el periodo más reciente, que es del 2000 al 2016,
donde vemos un fenómeno parecido al de las tablas anteriores. La situación permanece estable. El consumo de los hogares, incluidas las instituciones sin ánimo de lucro al servicio de los hogares, pasó del 68 al 65, es decir, se mantuvo alrededor de 2/3 partes. Como repito, en muchos países más de las 2/3 partes. El consumo del gobierno mantuvo ha mantenido en este siglo una proporción similar, y la que se disparó fue la formación bruta de capital, es decir, es donde se ve todo el apoyo a la inversión, todo lo que llamó el espíritu inversionista. Bueno, eso ha tenido diferentes. Pero, ¿qué es lo que observa uno? Que aunque ha habido mucho estímulo a la formación de capital en este país, eso no se ha traducido en mejora del empleo ni en mejora de la remuneración al trabajo. Cuando uno ve ya más en detalle, un poco el trabajo que estamos haciendo en el Observatorio de Desarrollo Humano, observa que eso se ha trasladado mucho a la parte de las ganancias dentro del valor agregado y no a la parte de la remuneración al trabajo. Y ahora vamos a ver un ejemplo concreto en el sector industrial, que es un poco el que hemos trabajado más. Ahí lo que queremos mostrar rápidamente es cómo en los años 50, los primeros 3 sectores de la economía por peso relativo eran el sector agropecuario, la industria manufacturera y el comercio. Esos eran los que tenían más peso y aportaban, y si ponemos los servicios sociales y comunales, que en ese momento ya eran el 4.º renglón por peso dentro del Producto Interno Bruto, eso nos da menos del 50%, que aportaban esos renglones. Si pasamos a la tabla siguiente, que ya es este siglo, ¿cuál sector pasa en primer lugar? El sector financiero. El sector financiero es el que tiene ahora el mayor peso dentro del Producto Interno Bruto. Le siguen los servicios sociales y comunales, y en tercer nivel el comercio, las reparaciones y los hoteles. Es decir, que los 3 primeros renglones de la economía colombiana ya son renglones típicos de actividades de servicios. La industria pasa al 4.º nivel, al 4.º puesto, y el sector agropecuario al 7.º puesto. Los 3 primeros aportan ya más del 50% de la variación en el crecimiento en esos 16 años. Es decir que, si bien hay que preocuparse por la industria y por el sector agropecuario, y hay que dinamizarlos, y hay que modernizarlos, y hay que, mirar con detalle qué está pasando en estos sectores, hay que mirar también a estos 3 sectores de servicios, porque lo que uno ve en ellos es muy baja productividad. Quizá la que está afectando la productividad del país es estos 3 sectores que en términos relativos tienen baja productividad, sobre todo en el sector de servicios sociales y en el comercio. La productividad es bastante baja en ellos, y son el segundo y tercer, ocupan el segundo y el tercer puesto en la creación del PIB, en el valor agregado en este caso, pero en Colombia el valor agregado es muy similar al Producto Interno Bruto. Y en la siguiente tabla, que es ya específicamente sobre la industria, ¿qué encontramos? Que mientras la producción bruta industrial creció en ese lapso del gobierno de Alfonso López, es decir, de los años 70 a la primera administración de Santos, en más del 100%, es decir, se duplicó el valor de la producción bruta en valores constantes. Aquí estamos hablando de pesos del 2005, que es la última medición que se está utilizando en el DANE Inflación Nacional. El valor agregado creció también en más del 100%, es decir, más que se duplicó. La remuneración a los trabajadores solo aumentó en 1/3 parte, y el excedente bruto fue el que más creció. Creció casi en un 150% en este lapso. En la columna, en la penúltima columna, si quiere pasar en esa columna que se va a señalar ahí,
vemos cómo ha venido disminuyendo la relación de la remuneración al trabajo sobre el valor agregado del 31% en los años 70 al 20% en la actualidad. Hay que tener en cuenta que mucho del valor que se pagaba como remuneración al trabajo en los años 70 estaba por vinculación en trabajos formales, en trabajos que formaban parte de la nómina de las empresas. Hoy en día buena parte del trabajo que se utiliza en las empresas es trabajo que se hace a través de contratos de prestación de servicio civil que no forman parte de la remuneración del trabajo, sino buena parte de ellos van al ingreso mixto. Y en las empresas se contabilizan como consumo intermedio y no como valor agregado. Por eso es que la industria ha disminuido mucho el peso entre el Producto Interno Bruto, porque cada vez tiene menos peso ese tipo de trabajos que se hacían en la industria con trabajadores de planta de las empresas y hoy en día se contratan por outsourcing con otras empresas, entonces ya en la industria todo ese trabajo que se contrata no entra al valor agregado, sino entra al consumo intermedio. Y el consumo intermedio no cuenta para la medición del Producto Interno Bruto en esa forma. Esos son un poco los fundamentos que queríamos mostrar para sustentar la idea nuestra de que el país debe abordar de frente, de manera realista y de manera conjunta, una recomposición a fondo del producto, del valor, del ingreso nacional, con énfasis en la mejoría del consumo de los hogares pobres y de clase media para que mejore su bienestar y se puedan de esa manera incrementar o aumentar el crecimiento económico. Muchas gracias. Como está de moda la autorregulación, el presidente ha hecho un uso del tiempo casi preciso. No sé si en esta sala, los que estamos acá, hemos tenido todos que en la vida repasar varias veces ejercicios de micro sobre escogencia entre mantequilla y margarina, y las opciones entre bienes o entre capital y trabajo, y leer libros y libros de diversas corrientes, materialistas o marginalistas, sin que nunca aparezcan cosas como las que ha hecho aquí Julio hoy sobre satisfacer necesidades espirituales. Es la primera vez que uno escucha hablando de temas del desarrollo que las libertades sí importan, y garantizarlas, protegerlas. Quizá a Amartya Sen se le debe que haya puesto esos temas en la agenda. En su discurso de ceremonia del Nobel, Sen hizo una reflexión muy dura. Habló de los emigrantes que llegan a los países desarrollados y se hacen ricos, pero no pueden votar. Son millonarios sin derechos políticos, porque son inmigrantes. Y se pregunta si ese alto ingreso que tienen satisface y justifica que no puedan votar o ser socialmente reconocidos, le pregunta Amartya Sen, ¿verdad? De modo que entre crecimiento y desarrollo, qué bueno que muestre Julio esa sólida base empírica de tan largo tiempo, con tantos impactos y sus variaciones, y decir que todo eso vale si contribuye a que la libertad, la dignidad humana y la felicidad espiritual pueda avanzar. Doctor Juan Carlos Ramírez. Ya está. Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias a todos y a los directivos de la academia, al doctor Julio, al doctor Edgar, a Beethoven, y un saludo al profesor José Antonio. Sí, me subo, digamos, cuando llega la invitación, de todas maneras, dije como un título como entre vago y exigente para un escenario académico, porque nos preguntaban por estrategias posibles de desarrollo. Bueno, entonces, al igual, digamos, un poco que lo que acaba de presentar Julio, pensé unas ideas muy sencillas sobre desarrollo. ¿Qué es desarrollo? Y bueno, y obviamente siempre viene
la idea de que es más que el producto y la contabilidad y las cantidades, y por lo menos en mi visión remonta a ideas como el empleo, la ocupación, la productividad, los ingresos, la protección, la seguridad, digamos la menos pobreza, la mayor igualdad y las autonomías, bien traídas a la referencia por Beethoven y Julio. Creo que en ese proceso de desarrollo, incluso de crecimiento, Colombia es una economía que está a medio camino, a medias en casi todo, pero con avances, incluso sustantivos y transformadores en los últimos años. Pero de cada iniciativa y de cada problema hemos hecho, o el país ha hecho cosas importantes, pero creo que tenemos una lista de pendientes en todas, ¿no? Desde las 4 estrategias no terminadas, de la integración nacional no concluida, de las brechas sociales no cerradas, de la pobreza no superada, de la equidad inequitativa, en fin. Y somos, además, no solamente, digamos, que es un problema interesante, no solamente estamos a medio camino, sino que somos muy heterogéneos, porque en cada uno de esos aspectos tenemos elementos destacadísimos y elementos muy rezagados. Entonces, para la política pública, para posibles estrategias de desarrollo, digamos, el apuntarle a un gran objetivo resulta, además de técnicamente, diría, políticamente muy difícil, porque estamos en una sociedad muy heterogénea y muy desigual. Y con muchas necesidades, ¿no? Para mí el desafío, digamos, de los próximos años, también muy en línea con lo que decía Julio, es acabar de vencer las condiciones de pobreza, que para mí es la condición de mayor indignidad humana. Y para ello creo que digamos, el desafío es poder asegurar una mejor inserción social, económica de esos grupos que han dejado de ser pobres o que están en el tránsito de tener una vida mejor que la que se vive en condiciones de pobreza. Obviamente ese esfuerzo de inserción tiene expresiones en grupos de edad, en forma distinta, y en escenarios territoriales también muy diversos. Colombia creo que vive en este momento un desafío conocido, del cual curiosamente creo que no somos suficientemente conscientes. La juventud de hoy, que creo que es donde debe estar centrado el gran esfuerzo para el desarrollo, es una cohorte, la mayoría de ustedes, que jóvenes, todavía la sociedad tiene una población, digamos, mayor de 60, relativamente poco, digamos, que tiene una participación baja. Y la mayor participación de la población está en los grupos jóvenes. Cuando ustedes, los jóvenes, lleguen a la edad nuestra, digamos, van a ser parte de un grupo de población que va a ser igualmente mayoritario en su momento, o habrá subido su participación enormemente. Entonces ese momento es una cohorte en forma ampliada, esta de los jóvenes de hoy, donde requiere una inversión, digamos, en capital humano, llamémoslo así, en enriquecimiento cultural, productivo, tecnológico, muchísimo más intensa incluso que la que vivimos en los años anteriores, con efectos múltiples en temas como la productividad y la democracia. Ahora pensaba en cuál es esa palabra que llamábamos el modelo de desarrollo colombiano, que a mí me cuesta mucho, o modelo de desarrollo, que a mí me cuesta mucho tratar de aterrizar. Pero si estamos buscando improntas en ese modelo de desarrollo colombiano, creo que uno encuentra una gran apuesta por la estabilidad de mediano y de largo plazo. Apuesta por cierta estabilidad, en cierto sentido muy nominal, muy a lo macro, que sin embargo no ha estado sin dificultades, o ha tenido dificultades, esa estabilidad alrededor de las tensiones que generan los problemas tradicionales y casi perpetuos y estructurales de finanzas públicas y de balanza de pagos.
creo, cuando vemos pues en nuestro trabajo de CEPAL, nos toca estar viendo todo el tiempo las cifras latinoamericanas, el aterrizaje colombiano frente a la crisis de los últimos años es, con el de Perú, digamos, el más moderado, el mejor. Ahora, esta parte de la estabilidad en la cual hay una técnica macro, casi que un ADN allí en Hacienda y en Banrepública, también está asociada con unas características estructurales de diversidad. El hecho de ser diversos territorialmente, productivamente, incluso políticamente, hace que Colombia no tenga, digamos, unos bandazos extremos también en materia de crecimiento. Por lo tanto, creo que una propuesta o una línea, digamos, más bien de propuestas de política pública debe ser el de un gradualismo acelerado. Colombia necesita, digamos, creo que conoce bien el transformarse gradualmente, pero esas transformaciones deben tener, algunas de ellas, una aceleración importante frente a lo que vivimos. Y eso necesita algunas disrupciones, ¿no? Gradualismo no quiere decir inercia, necesita cambios, y obviamente el tema tecnológico es uno de los más llamativos. La minería, la de petróleo, en los últimos años se convirtió en una fuente de crecimiento, pero diría yo que más que de crecimiento, de financiación de lo público. Y esa fue la gran crisis que tuvimos en los últimos años. Pareciera, además de generar ahora una cantidad de conflictos socioambientales bien traídos, digamos, a la mesa y el escenario público, que deben tener vías de, digamos, no diría de solución, o digamos de acuerdos y de matices. Aparentemente, sin ser yo experto, la minería, digamos, de petróleo puede tener unas condiciones ambientales llevaderas, mitigables, no sé, mientras que la minería de metales sí parece tener en la geografía tropical unas consecuencias irreversibles. Colombia, además, clásico en todos nuestros análisis económicos latinoamericanos, es un país que sigue dependiendo, es muy dependiente o es muy vulnerable a comportamientos de la economía internacional, ¿no? Somos tomadores de algunas decisiones en lo internacional. Pero el tema, además, similar para todos los países latinoamericanos, en el caso colombiano creo que es un poco más complejo, porque creo que nos hemos vuelto una especie de isla, porque no tenemos en el escenario sudamericano, somos sudamericanos, toda nuestra geografía económica, toda nuestra economía circundante, digamos, no tenemos casi que forma de negociar con ellos, ¿no? Las condiciones macroeconómicas, productivas, políticas de Venezuela, de Ecuador, de Panamá son muy distintas a las nuestras, y Brasil, que tiene algunos parecidos, sus mercados realmente están demasiado lejanos. Entonces la expectativa y la apuesta por la integración es muy difícil para el país. Digamos, no se encuentran sinergias con la vecindad. Entonces nuestro esfuerzo, un esfuerzo definitivo, que es el de aumentar y diversificar las exportaciones, tiene esa gran barrera. Ahora, me ha sorprendido cuando uno veía los últimos 15 años de enfermedad holandesa, que aún con esa disminución en la participación de la industria en la economía, sobreviviera la industria. Digamos, hay sectores de la industria que fueron capaces de sobrevivir a 10 años de enfermedad holandesa. Y esos sectores, ¿por qué no fueron o los hemos tomado? ¿Por qué no son generadores ahora de exportaciones? Si sobrevivieron a aquellas épocas, ¿por qué no han sido hoy grandes líderes? Y no sé, realmente no tengo una respuesta. Digamos, hay esfuerzos evidentes que no logramos consolidar para producir y exportar alrededor de la agroindustria y los servicios turísticos y ambientales. Pero digamos, la complicación, yo creo que todos añoramos y decimos que queremos políticas industriales, pero realmente, pues, políticas que favorezcan cierto tipo de producciones, que puede ser la manufactura, pero también otro tipo, es
digamos, lo veo como no lo veo factible, digamos, en el sentido que es muy difícil hacer políticas industriales, políticas de producción sin inversiones públicas. Entonces, quizá, y dada la restricción del gasto, a lo que me referiré adelante, la única inversión pública realmente importante puede ser en bienes públicos que sean aprovechables por distintos sectores industriales. Cuando uno no tiene plata, entonces ofrece pues crédito, entonces ofrece incentivos tributarios, que ha sido una de las formas clásicas, digamos, de apoyar cierta producción con los problemas del esquema tributario que vivimos. Me pregunto entonces si en ese escenario internacional difícil que enfrentamos, con una economía ya relativamente grande de 50 millones, todavía muy desintegrada, ¿qué apuestas importantes se pueden hacer alrededor del gasto público, alrededor del mercado interno, del mercado interno? Revisamos con la invitación que nos hicieron a participar en la misión del gasto público algunos de los problemas de los cuales no quiero sino hacer 3 referencias muy breves. El esquema de gasto público en Colombia, por distintas razones, más políticas que económicas, está conformado por una cantidad de modelos que protegen recursos, ya sea para ingresos, ya sea para gastos. Porque todo el mundo hay una pelea, digamos, política, una puja, en el buen sentido, política, por establecer recursos para cada uno de los objetivos sociales, políticos, que se ha propuesto en los últimos, en muchos años. Entonces hay unos problemas de normas y comportamientos, digamos, que obedecen a una circunstancia política más que a una circunstancia técnica. A pesar de los reconocimientos de que hay necesidad de más recursos públicos y de problemas distributivos, realmente tampoco es que el espacio para mayores contribuciones sea muy grande. Hay espacios para recomposiciones más que un espacio para ingresos muy importante. Y cuando se analiza sector por sector y objeto del gasto, cada uno de ellos, prácticamente no se encuentra un espacio importante de contracción del gasto con alto impacto. Las contracciones posibles del gasto pueden estar alrededor del sistema de pensiones, alrededor de los gastos en seguridad, y esperemos algo que sí nos alarmó, que fue relativamente novedoso para nosotros en este estudio, el gran cúmulo de deuda del Estado por la litigiosidad que se ha generado en la sociedad colombiana contra el Estado, en procesos, algunos de ellos desproporcionados, desmedidos, etc. Y finalmente la última observación sobre el gasto era que no todo, digamos, muchas de las dinámicas del gasto están asociadas a otros procesos socioeconómicos. Digamos que no son decisiones simplemente del administrador de los recursos en su recaudo y asignación, sino que están asociados con la formalización, como es evidente en los temas de seguridad social, con la productividad para los incrementos de recursos, etc. Colombia ha pasado de unos esfuerzos de gasto público al área social, digamos, en los años 90, en los años 2000, al tema de seguridad. Ahora creo que ha habido un esfuerzo especial en formación bruta de capital, que se refleja pues en infraestructura. Pero todas esas tareas tienen temas inconclusos que, a mi sentir, dejan poco espacio para una inversión pública en temas productivos. Ahora, sí añadiría, si hubiera, digamos, en esos posibles pocos espacios que hay, buscar unos procesos de dobles inclusiones productivas y sociales. Hay nuevos sectores económicos en el sentido de grupos sociales que han mejorado su nivel de vida, que tienen nuevos consumos y relativamente masivos, porque estamos hablando de grupos poblacionales de más de 10 millones de personas. Entonces, ¿cómo hacer, digamos, en cierta forma, a la regulación francesa, mecanismos complementarios de trabajo y consumo, de nuevos consumos y nuevos trabajadores? Ahora, muchos de los esfuerzos que hay que hacer en productividad tienen que ver con capacitación, obviamente, formación, etcétera, tecnología, pero también acuden a muchas otras dimensiones de la vida social. Se puede ganar muchísimo en productividad en temas de movilidad urbana, como lo veíamos en este escenario en la presentación de Eduardo Lora hace unas semanas.
Lo que podemos ganar haciendo una inversión acelerada y con esa lógica en tecnologías de información y comunicación para que las distancias tan serias de las regiones colombianas unas entre otras se puedan disminuir por esa vía. Y bueno, una serie, digamos, de impulsos igualadores. La desigualdad, que es un gran tema colombiano, está asociado a muchas condiciones y características, digamos, de personas y económicas, pero también tiene una importante dimensión territorial. En lo cual, para la política pública también se presentan dilemas que no son fáciles de resolver. Estas dos afirmaciones que voy a hacer son igualmente ciertas. Muy pocos bogotanos son pobres. Bogotá es la ciudad con más pobres en Colombia. Bogotá es donde menos pobreza hay, pero aquí la aglomeración hace que en las grandes ciudades tengamos una enorme concentración de pobres. Eso es uno de los dilemas que, digamos, casi atávicos en la política pública colombiana, donde al buscar maximizar el impacto de la inversión pública, buscamos rápidamente dónde hay más pobres, digamos, en este caso, o dónde hay más microempresas, en fin. Entonces, obviamente encontramos que están allí aglomeradas en las grandes ciudades y por eso los temas del campo y de las personas y los territorios alejados ha estado en segundo plano. Estamos trabajando en la idea de que para construir un desarrollo con enfoque territorial debemos comprender espacios que son a la vez urbanos y rurales, que son tejidos de urbanización y de ruralidad, donde hay relaciones de doble vía, complementarios y donde se puedan desarrollar tejidos y relaciones mesoeconómicas, mesoinstitucionales que hagan acelerar los procesos de inversión pública. La paz, así como cuando estábamos en conflicto encontrábamos que el conflicto no era un impedimento radical para el crecimiento económico, hoy curiosamente estamos ante la realidad que con paz o con buena ganancia en términos de paz, digamos, eso no nos reactiva por sí solo la economía. La paz creo que va a ser un escenario catalizador con altos impactos en regiones localizadas más que en el agregado nacional. Termino diciendo que las mejoras serán sostenibles solo si logramos que en esos sectores de la base de la pirámide, de los de abajo, quizás no de los más abajo de abajo, pero de los que están en el tramo medio bajo, unas enormes ganancias en productividad en forma masiva debe ser la línea, el objetivo de estrategia prioritario. Muchas gracias. Hace un poco más de 3 décadas uno veía casi una declaratoria de muerte a Keynes inclusive en academias bastante reputadas. Pero no cabe duda que lo que Bernanke y Obama hicieron para enfrentar la gran crisis reciente tenía mucha inspiración en ese gran maestro. Doctor Ramírez, cuando yo me encontré que la CEPAL estaba tan maltratada por tantos medios y comentaristas, decidí irme a Asia. Me fui a Taiwán y a Corea. Vi cosas tan parecidas a los que CEPAL recomendaba, que sí creo que es la hora de que ese balance nos deje unas lecciones de futuro, y usted como representante podría en la segunda ronda que vamos a hacer de breves comentarios de ustedes, entre ustedes mismos, nos aportar algo sobre eso. Doctor Ocampo. Agradecer muchísimo a la academia por haberme... por la invitación para participar en este primer panel de esta interesante serie sobre el desarrollo, la paz y los retos del futuro, y el panel en particular sobre estrategias posibles de desarrollo. Yo voy a hablar de estrategias deseables, ¿okay? Entonces, de desarrollo.
y voy a armarlo en torno a 5 grandes objetivos que de alguna manera los voy a mencionar en el orden jerárquico en que yo creo que tienen que tener prioridad. El primero es equidad. Es una vergüenza nacional que pese a las mejorías que ha habido en materia de distribución de ingresos, nosotros compitamos por ser uno de los peores países en distribución de ingresos del mundo. Y por lo tanto, digamos, ¿qué se puede hacer por mejorar esa situación? Tiene que ser el principal objetivo de cualquier estrategia de desarrollo. Digamos, en América Latina, dentro de la mejoría generalizada que ha habido, nosotros tenemos una mejor distribución de ingresos que Brasil y que Bolivia. Ahora Bolivia nos supera, nos ha mejorado mucho más que nosotros. Y Brasil, que estaba mucho peor, está más o menos al nivel de nosotros. Entonces, competimos con Guatemala y con Honduras por tener la peor distribución de ingresos. Es una vergüenza nacional. Por lo tanto, digamos, cómo pensar qué se puede hacer en esta materia, me parece que es una tarea fundamental. Algunas son, si se quiere, áreas en las cuales sí ha habido avance en Colombia, por ejemplo, todo lo que ha habido en expansión de servicios sociales, que se refleja en la disminución de la pobreza multidimensional, que ha sido un avance importante durante los últimos 10 años que se mide, pero posiblemente desde antes, aunque con grandes vacíos. Digamos, ahí hoy en día todo este debate, que va a ser uno de los temas centrales de la próxima administración sobre el sistema de pensiones. Bueno, el problema número uno del sistema de pensiones en Colombia es que tiene muy baja cobertura. Por lo tanto, ese es el primer problema que hay que resolver, que es un problema de equidad, digamos, de que uno incorpora, digamos, y cómo arma un sistema que sea viable y que incluya a todos, que sean sistemas universales. Desde la JEPAL siempre defendimos los sistemas universales como la base de un buen principio de equidad, dicho sea de paso, y creo que eso es lo que, digamos, se está demostrando también en el caso colombiano. Pero el segundo es un tema que mencionó Juan Carlos, que es esto que llevamos la doble inclusión, ¿no es cierto? El tema de cómo uno, al mismo tiempo que hay avance en materia de inclusión social, logra inclusión económica, o sea, oportunidades económicas cada vez más amplias, además para una población que se está educando precisamente por el avance en materia social a un ritmo mucho más rápido que el pasado. Es decir, hoy en día ya estamos cerca, en los grupos jóvenes, cerca del 50% con acceso a la universidad. Entonces digamos, estamos hablando ya de palabras mayores en términos de las oportunidades que tienen que ser, digamos, mucho más calificadas, que tiene que ver con algunos temas posteriores. Entonces ese tema, y que tiene a su vez que ver con el tema de formalización laboral, que nuevamente es un tema en que a nivel urbano hay algunos avances, digamos, la verdad que hoy en día, digamos, en las 13 grandes ciudades ya el empleo formal es ligeramente mayoritario, pero en las áreas rurales tenemos todavía un 90% de informalidad laboral. Lo cual me conduce a mi segunda prioridad, desarrollo rural. El desarrollo rural es importante, primero porque es la esencia de la paz. Aquí no habrá paz firme si no hay un avance significativo en materia de desarrollo rural en las zonas apartadas del país. Y esto es una política agresiva de apoyo a la agricultura familiar, porque el 90% de los trabajadores del campo pertenecen a la agricultura familiar. Bueno, sobre esta materia, pues yo dirigí un informe entero de la Misión para la Transformación del Campo, Misión Rural, como digamos, se le mencionó comúnmente. Yo creo que ahí hay varias dimensiones importantes. Una en que en realidad, digamos, hay un par en las cuales esta administración ya ha hecho un avance, que es algunos elementos de reforma institucional, con la creación de las agencias de tierras, de desarrollo rural y de renovación del territorio,
y segundo, con la Ley de Ciencia y Tecnología Agropecuaria que se aprobó en diciembre, que estas dos yo las veo directamente relacionadas con el tema que tratamos nosotros en la misión rural, pero digamos con unas necesidades por ejemplo, de hacer, digamos, una multiplicación de iniciativas buenas para la agricultura familiar, que hagan viable, digamos, la agricultura familiar o economía campesina, como le diría tradicionalmente en Colombia. Digamos, cómo articula uno, cómo asocia productores campesinos para actividades económicas rentables, incluso exportadoras. O sea, cómo reproducimos el café, que es una experiencia de ese tipo históricamente, de pequeños productores produciendo para el mercado mundial, para otros productos, para muchos otros productos quizá. En fin, ese es un tema importante, y el tema obviamente de las tierras, donde digamos ahora sí estamos en estos días la Corte Constitucional debe declarar la exigibilidad, espero, o la inexequibilidad del decreto 902, que es lo único que se ha podido sacar en materia de tierras en Colombia. Yo asistí a defender ese decreto ante la Corte Constitucional cuando me citaron, y como digo, estos días deben tomar la decisión, y debo decir que si se cae ese decreto, que es una posibilidad porque la ponencia es negativa, como el Espectador tuvo todo un artículo el domingo pasado sobre esa materia, sería fatal, porque la posibilidad de pasar una ley de tierras por el Congreso en las condiciones actuales es nula. Por lo tanto, ese decreto es lo único que queda en cierto sentido del punto 1 de La Habana en materia entonces, por eso yo creo que ese decreto es fundamental. Yo, digamos, casi todos los que fuimos a defender, los que fuimos a esa convocatoria de la Corte, pues defendimos ese decreto. El tema de tierras. Hay otros temas, pero me quedo allí. Tercera prioridad, ciencia y tecnología. Me pidieron del Observatorio de Ciencia y Tecnología hacer el prólogo a la nueva publicación estadística, entonces me puse a amaciar las cifras, y hay avances. En Mintix logró finalmente un avance, por ejemplo, en expansión de tecnologías de información y comunicaciones. El porcentaje de personas, de familias con acceso a computador e internet está creciendo. Para celulares es virtualmente universal ya en Colombia. En fin, en esas hay áreas, pero digamos, ese es virtualmente el único avance importante que hay en materia de ciencia y tecnología. Digamos, para comenzar, el gasto en ciencia y tecnología de Colombia como porcentaje del Producto Interno Bruto es una vergüenza, es otra vergüenza nacional. Nosotros invertimos menos del 0.3% del PIB, que es menos que el promedio latinoamericano, es una cuarta parte de lo que invierte Brasil, ¿no es cierto? Es casi una décima parte de lo que está invirtiendo China, y es un poquitico, digamos, otra décima parte, un poquitico menos de lo que invierten los países de la OCDE en promedio, que es la asociación a la cual este gobierno pues le apuntó a pertenecer. Entonces, digamos, eso es una vergüenza. Pero aparte de eso, digamos, cuando uno piensa en las grandes revoluciones tecnológicas, yo me pregunto qué estrategia nacional hay sobre alguna de ellas. O sea, comencemos con esta de la ciencia y tecnología, de las tecnologías de información y comunicaciones. Eso está evolucionando hacia la tecnología de la inteligencia artificial. Digamos, ¿quién está preparado en Colombia para pensar, digamos, qué es interesante que nosotros cómo participar en esa revolución tecnológica? Es primera revolución tecnológica. La biotecnológica, que es otra revolución tecnológica diferente, esencial para la medicina, esencial para la agricultura. Digamos, esa es otra, digamos, una segunda revolución tecnológica, y una tercera en la cual estamos aún más atrasados que en las anteriores, que es la revolución tecnológica energética, que tiene por lo menos tres elementos. En primer lugar, los vehículos eléctricos, segundo, la generación amigable con el medio ambiente,
apenas estamos comenzando, los primeros proyectos reales están comenzando a hacer ahora, digamos, y la tecnología de las baterías de larga duración, que son los tres elementos de esa revolución energética que están absolutamente integrados. Digamos, yo creo que, digamos, francamente no veo, y en realidad toda la reforma del sistema de ciencia y tecnología, digamos, ha sido un fracaso. A nosotros nos tocó con el doctor Ramírez tener un modelo que de pronto fue el que mejor funcionó. Lo que ha habido después me parece que ha sido un retroceso, que es un modelo del cual curiosamente de alguna manera planeación nacional era el Ministerio de Ciencia y Tecnología, digamos, porque esa fue la reforma que se hizo durante la administración de Gaviria, ¿no? De pasarle, digamos, conciencias, y ahora después se volvió un departamento administrativo, y creo que es absolutamente olvidado, digamos, en el mapa, y no hay un sistema de ciencia y tecnología que esté funcionando. Entonces, ese es un tercer, que a su vez tiene que ver con mi cuarto objetivo, que yo llamamos diversificación productiva, que es un poco en la línea un poco de lo que dice Julio, digamos, y diversificación exportadora. Digamos, digamos, parte de esta expansión relativa del sector servicios es más bien por el fracaso que hemos tenido en los otros sectores de producción de bienes transables. En otras palabras, la agricultura y la industria manufacturera. La industria es el peor caso, digamos, la producción industrial colombiana en los últimos 10 años ha crecido a un ritmo del 1% anual, o sea, la cuarta parte del promedio nacional. Digamos, como dice Juan Carlos, excelente que han sobrevivido algunas ramas, pero digamos, el tema de cómo reindustrializar este país es una tarea importante que hay que hacer hacia adelante, que además tiene que ver con la otra tarea que es en materia de exportadora. O sea, Colombia tiene, digamos, uno puede decir, bueno, sintéticamente la mitad de la exportación son petróleo y productos mineros, y la otra mitad son el resto de productos. Ese resto de productos en Colombia, aún con la recuperación del año pasado, estamos exportando lo mismo que hace 10 años. O sea, llevamos 10 años de estancamiento. Digamos, lo único que ha aumentado un poquitico es la exportación de servicios, especialmente de turismo, pero digamos, lo único que realmente ha aumentado a largo plazo, pero el resto estamos exportando lo mismo. Entonces, este tema de cómo uno cambia la estructura exportadora colombiana, además porque las posibilidades del petróleo y minería son limitadas. El petróleo, porque aquí, digamos, el mejor escenario es que vamos a mantener la producción de petróleo. Entonces, la posibilidad de aumentar la exportación de petróleo es nula. Digamos, precios ahora están relativamente buenos, pero ¿cuánto va a continuar? Eso es otra pregunta. Y carbón, que es otro sector que le ha ido bastante bien en los últimos años, es un sector que van a comenzar a restringirse en todo el mundo por motivos de cambio climático. Entonces, tiene una vida limitada. Entonces, aquí es exportar productos agrícolas, industriales y servicios. Digamos, incluso hay una estrategia mucho más diversificada, o sea, no es una industrialización en el sentido, no es solamente industria, debe ser también, digamos, cómo modernizamos nuestro sector agropecuario, por ejemplo, cómo realmente hacemos una exportación en gran escala de frutas, que es algo que apenas está comenzando, interesante, cómo volvemos grandes exportadores de cacao, pero también en el caso de la industria, digamos, cómo comenzamos a exportar, en el caso de los servicios, cómo exportamos otros servicios, por ejemplo, servicios profesionales, porque no somos mucho más centro de negocios latinoamericanos, como podemos serlo incluso de servicios de consultoría, que de hecho están creciendo bastante bien en el caso colombiano, es decir, una estrategia bastante diversificada, pero con un elemento esencial que es asociado al anterior, que es el contenido de conocimiento. Y utilizo a veces la palabra conocimiento de tecnología, porque en los servicios es más conocimiento. Entonces yo creo que es un conocimiento, una palabra más amplia que tecnología. Entonces yo creo que es intensivo en conocimiento, y digamos que además son los que necesitamos para absorber la mano de obra que representa el avance de la juventud colombiana con mayores niveles educativos. Y bueno, y por último, integración nacional. Se decía, digamos, que esa era la frustración de uno de los planes de desarrollo. Bueno,
eso es algo que esta administración ha comenzado a hacer. Y creo que es una, digamos, por fin, digamos, otra vez, digamos, entonces yo creo que es un tema que es importante hacia adelante. Tal vez, digamos, el énfasis en las 4 Gs, no debe olvidarnos de que un atraso tan mayor es en vías terciarias en Colombia, que es esencial para el segundo tema. Y digamos, todos los análisis que se han hecho en Colombia como a nivel internacional muestran que lo mejor que se puede hacer para mejorar los ingresos rurales en Colombia, en cualquier país, es vías terciarias, es acceso a mercado de los productores. Incluso le escuché yo pues, a Ana María Ibáñez, precisamente con sus encuestas longitudinal, un análisis de un par de meses en la Universidad Nacional y mostraba que, digamos, para aumento de ingresos de productores, el efecto más grande era conexión a mercados, era 60% de diferencia con el resto y 20% formalización de la propiedad, que es un tema parte del tema de las tierras. Entonces esos son temas, digamos, la integración nacional es un sitio amplio. Y no menos importante la parte energética, porque digamos, nuevamente es otra vergüenza nacional que uno tenga que cada vez que va uno al Caribe colombiano, le cuenta a uno el desastre que es el tema del abastecimiento energético en el Caribe colombiano, que es la región naturalmente mejor para integrarnos al mundo hoy en día. Entonces, digamos, ¿cómo resolver firmemente el tema del abastecimiento energético del Caribe colombiano? Es importante. En la otra dimensión, yo diría, digamos, esa es la otra dimensión de servicios o de integración, que es las telecomunicaciones. Yo creo que es el único en que realmente hay un avance bueno en Colombia, digamos, de larga duración, y donde, digamos, yo creo que ya estamos avanzando significativamente. Esas son mis prioridades. Muchas gracias. Es como una agenda de tareas. El doctor Ocampo es miembro del número de nuestra academia. Ingresó hace un mes a la Academia de Historia como miembro correspondiente, justamente con un trabajo sobre etapas de desarrollo de América Latina en este proceso de inserción mundial. Antes que el doctor Edgar Reveis haga su comentario a los 3 ponentes, quisiera, con la venia de ustedes, decir, doctor José Antonio, hace 168 años, Mosquera encontró que las 3/4 partes de la tierra eran de manos muertas, ni se vendían, ni se compraban, ni se cultivaban. Pensó tomarlas para repartirlas y fue derrocado y juzgado. Las tierras acabaron en manos laicas, monopolizadas e improductivas como antes. Tras 60 años, Pumarejo quiso en la ley 200 que los aparceros fueran dueños al cabo de 10 años, pero Santos prolongó a 15 años y nunca se aplicó, y López fue derrocado. Ya las intentó con la reforma agraria, ley 135 del 61, ley 1 del 68, pero en Chicoral lo desmontaron entre Durán Duzán y Jaramillo Campo y sus compañeros. Y el punto 1 de La Habana era catastro rural, y la ponencia de la Corte que usted dice sostiene que, primero, el decreto trasciende el tema del decreto, que trascendió los límites, y segundo, que no hubo la consulta previa suficiente. El DANE acaba de decir que más de la mitad de predios no tienen título. Podrán tener crédito bancario, pagar impuestos, trabajos formales, predios sin título. ¿Por qué no tienen título? Comparto con usted el deseo de que no se caiga el decreto, o si no, estaremos de vuelta a Tomás Cipriano de Mosquera o por esas épocas. Un mensaje para los presentes. Doctor Ocampo, acá esta noche hay muchos estudiantes de economía, de finanzas, de gobierno, de estudios políticos. Yo quisiera decirles que el hecho de que un economista como José Antonio Ocampo esté en el Banco de la República y haga esta reflexión con base histórica es casi tan atípico hoy en día, donde la historia casi que la desaparecieron de los pénsumes universitarios. Ya volvió al bachillerato, pasado diciembre, y estamos buscando volver a introducirla a las facultades de economía, porque hay gente que decía que eso era tema de los historiadores, pero no de las carreras de economía. Ojalá logremos que cualquier estudio económico
logre contextualizarse en la historia, so pena de no entenderlo. A nuestros estudiantes, Lina, a Daniel, a Felipe, a Lucas, a Juliana, a Santiago, a todos los que están aquí esta noche, ojalá estas presentaciones les abran inquietudes y compromisos. Doctor Reveis, sus comentarios, por favor. Bueno, voy a tratar de resaltar algunos puntos que me han parecido importantes en las tres presentaciones, que han sido muy interesantes. Primero, en la presentación de Julio Silva, quiero resaltar lo que él plantea, que los tres sectores más importantes hoy, financiero, servicios sociales y el de comercio, pues no son de alta productividad. Ese es un punto que a mí me parece fundamental. Veía yo un estudio que hizo McKinsey, en el cual mostraba que inclusive el sector financiero, con relación a Estados Unidos, bajó su productividad en los últimos 15 o 20 años. La distinción que él hace entre crecimiento y desarrollo, yo creo que es fundamental, pero se debía ir más lejos, porque ese es un comentario o es una visión que viene desde hace muchos años y que no se ha podido superar. Si uno mira el desarrollo desde el ángulo del individuo, pues ahí están las teorías de Amartya Sen. Pero la segunda forma es ver el desarrollo desde el ángulo nacional, que es el agregado. Y entonces ahí se vuelve muy importante, digamos, la competitividad, se vuelve fundamental los cambios de mentalidad de un país. Y se mira el desarrollo dentro de un mundo cada vez más global, entonces nos damos cuenta que el funcionamiento de las instituciones internacionales pues es fundamental para el desarrollo de un país. Un país puede estar equilibrado en un momento dado, pero por efecto de una guerra o de una mala política o de una crisis financiera internacional puede implosionarse. Es decir, como ha pasado. De la presentación de Juan Carlos, quiero destacar varios puntos. Primero, que se debe apostar sobre el mercado interno. Segundo punto, que hay un sistema, digamos, de cooptación del gasto público. Y hay algo sobre ese punto fundamental que no se ha discutido mucho en Colombia. Es que el concepto de ciudadanía, de derechos universales, ha sido sustituido por un multiculturalismo agresivo que se ha convertido en religión política. O sea que los recursos no se distribuyen por conceptos de ciudadanía democráticos, sino por la presión de minorías. Entonces eso me parece a mí que es un sistema, digamos, conflictivo, que ha llegado a ser muy conflictivo a nivel internacional, y que nosotros debíamos tener mucho cuidado por eso. Y tercero, es la insistencia que él hace sobre las ganancias en productividad, cuando mencionó la presentación que Eduardo Lora hizo, y entonces había que identificar, digamos, sectores
que realmente tengan posibilidades de altas ganancias de productividad. Insistió también Juan Carlos en la desigualdad territorial, que se pudo ver, digamos, se pudo ver en el plebiscito, que las zonas de Colombia que votaron por el sí son las zonas periféricas, y las zonas y departamentos que votaron por el no son las regiones del centro. Yo creo que eso es un hecho, digamos, político, territorial, que no se debe desconocer. Y también insistió Juan Carlos en que la paz no necesariamente contribuye a reactivar la economía a nivel global, sino que posiblemente ciertas zonas muy específicas, si yo entendí bien el planteo de Juan Carlos. Bueno, y la presentación de José Antonio, que me parece fundamental que él planteó en un comienzo que se hable no de estrategias posibles, sino deseables. Porque, o sea, ¿qué es lo que, digamos, conviene hoy? Entonces, él ha insistido en lo que tiene que ver con la equidad. Pues no vale la pena, digamos, repetir los temas que él mencionó. Segundo punto, el desarrollo rural, principalmente las tierras. Y yo noté un cierto, digamos, pesimismo sobre que se pueda, dada la situación política de hoy, la que se puede, digamos, avecinar, de que pueda haber, digamos, un cambio grande en ese tema. El tercer punto de José Antonio es lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, con indicadores muy importantes como que se gasta 0,3 del PIB en ciencia y tecnología. Ahí yo quisiera incluir un punto que me parece que es clave y sugerirlo, ¿no? Que es buscar no solamente el desarrollo de ciencia y tecnología como política macro y global, sino como política territorial. ¿Por qué? Porque pues hemos visto, digamos, experiencias de otros países. Por ejemplo, en Francia se creó un gran fondo de polos de competitividad que partían del territorio, mecanismos de colaboración de municipios, empresas, alcaldes, institutos de investigación que identificaban qué ventajas competitivas tenían ciertas zonas y regiones, y con eso se ha adelantado una promoción del desarrollo. Aquí se comenzó a hacer algo con las agendas regionales que trataban de mitigar los efectos del TLC. Eso fue hace como 7, 8 o 10 años, durante el gobierno de Uribe, y se abandonó eso. Yo creo que ese es un tema que debería, digamos, pensarse nuevamente. El cuarto punto de José Antonio es la diversificación exportadora basada en contenidos de conocimiento. Yo creo que ese es un tema fundamental, y tratar también, sugiero yo, el tema de la educación. En 3 puntos hay 3 indicadores fundamentales, que son las pruebas PISA, por un lado, las tasas de acreditación de universidades y programas. Por ejemplo, Fedesarrollo hizo un estudio muy importante y en el cual encontró que, creo que
solo 15% de universidades tienen en este momento acreditación. Pues ese es un indicador básico para incorporar dentro de los criterios de competitividad. Y tercero, las patentes. Entonces, prueba, PISA, acreditación, patentes, para mirar el sistema, digamos, en conjunto. Entonces, es un tema que yo creo que es muy importante. Y finalmente, José Antonio insistió en el tema de integración nacional, recordando el plan de desarrollo que hizo en los años 78 Turbay, que se llamaba Plan de Integración Nacional, que era el PIN, Plan de Integración Nacional, pero eso, pues ustedes se dan cuenta todo el tiempo que ha pasado para que se volviera a retomar eso, y además con las dificultades que han encontrado, digamos, de corrupción y a veces de incompetencia. Pero pues ese es un tema clave, y el tema, digamos, de vías terciarias también es fundamental. Entonces esos son los puntos que yo quería resaltar de las presentaciones, pues que me han parecido muy importantes y que dan base como para una agenda o para pensar, digamos, en conjunto el desarrollo nacional. Muchas gracias, colega Edgar. Vamos a ofrecer la palabra para que los que deseen hacer un comentario se inscriban y lo hagan en el turno 1, 2 y 3, 4, antes destacando 5, la presencia de nuestros académicos. ¿Otro se llama aquí? ¿Dónde está otro? Está. Otro es 7. Saludar la presencia de los académicos Jorge Iván González, Clemente Forero, Edgar Moncayo, Flavio Giraldo, Rubén Darío Utria, Consuelo Ahumada, Samuel Jaramillo, los maestros Humberto Molina, el egresado economista Yesid Soler, Ignacio Espinosa de Naciones Unidas, y ofrezco la palabra al turno 1, que se lo diga a quién, por favor. ¿Hay micrófono para el público? ¿Quién no tiene el micrófono? Les invitamos a ser breves y precisos y ojalá referirse a quien quieren dirigir su comentario para que ellos puedan responder en su buen entender. Bueno, buenas noches. Es que ¿Tú eres? Iván Leonardo Urrea, de la Universidad Nacional. Bienvenido, Iván. He tenido la oportunidad de estudiar historia económica. Es bastante importante, y la historia económica es en su profundidad el estudio sobre el desarrollo económico. Es el laboratorio del desarrollo económico donde uno puede aprender. Y ese acercamiento me hace pensar no solo en cuestiones normativas del deber ser, sino en la factibilidad de implementar. Juan Carlos Ramírez y el profesor Ocampo han esbozado un plan de desarrollo deseable hacia un digamos, un país de altos ingresos con mayor equidad social. Y mi pregunta es una pregunta sobre economía política, que siempre es el coco de las reformas económicas. Digamos, los intereses y los incentivos muchas veces no están alineados y son los que siempre frustran reformas estructurales que no benefician a la mayoría, sino a una minoría privilegiada en el largo plazo. Entonces, la pregunta es si existe una masa de burgueses y de pequeños burgueses, pequeñas, medianas empresas y profesionales de clase media que se puedan imponer políticamente ante los cazadores de rentas del Estado y de la tierra, de algunos recursos naturales, y que puedan implementar esas reformas de ese plan de desarrollo que esbozó, digamos, de forma muy sintética el profesor Ocampo, que es el plan de desarrollo hacia un país de altos ingresos. Es la pregunta que tengo, si pueden responderla los que se animen, pero digamos, esa es la pregunta, si todavía, o hace falta que se genere una clase media un poco más fuerte, tenemos que esperar
un par de décadas. Vamos a algo tratar así. este método, escuchamos las 8 preguntas y después cada conferencista escogerá a quién quiere responder de las que estamos escuchando, ¿les parece? Para que sea más eficiente, les agradecería formular preguntas. ¿El turno 2 lo tiene quién? Gracias. Buenas noches. Agradecer a los académicos, el profesor Rubén Darío presente, con el cual me formé. Yo pasé por Javeriana, por Tadeo, por los Andes y por Externado. Entonces, Yo algunas también por 5 experiencias, de todas experiencias me variadas. La pregunta directa es, ¿cuál estabilidad puede existir en un vecino que cifra su superación de crisis interna recurriendo a la creación de tipos de monedas como el petro, además el orsa, que funciona en un estado y otra moneda, además el bolívar, el bolívar fuerte y el bolívar soberano? Bueno, eso por una variedad monetaria, ¿no? Además ellos llegan y uno se los encuentra en todo tipo de lugares en Bogotá o fuera, y uno dice, ellos le dicen a uno, nosotros tuvimos un bienestuve, y ya casi no tienen ningún bienestar. Entonces, en economía no nos preguntamos por el bienestuve, solo buscamos el bienestar. Y si nos preguntamos por el bienestuve, entramos en crítica. Ahora, ¿será que Sudamérica se mantiene igual? ¿Llegará a tener un bienestuve, pero no un real bienestar? Eso sin incluir Chile o Panamá, o la misma Colombia, que en este momento está solvente. Pero los demás países, cero. Cuando yo pasé por maestría, me preguntaba yo, tuvimos un plan Marshall que superó la llaga de la confrontación en ese momento, por lo terrible que fue, y nos ayudó, nos prestaron, nos ayudó. ¿Será que estamos esperando un nuevo plan Marshall, pero esta vez OCDE y OTAN, para superar lo nuevo que nos está llegando? O sea, superar lo que tenemos en problema y la inmigración que nos está llegando. Gracias. Muchas gracias. El turno 3 lo tenía quién? Delegado de la Costa Atlántica, costeño en la nevera bogotana. Muy buenas Señor noches, Lucas. gracias a los ponentes. Mi nombre es Lucas Sanz. Pues yo quería incluir dentro de esa lista que hizo el doctor José Antonio Campo el desarrollo del mercado financiero, porque si bien el mercado financiero presenta cifras de crecimiento, de pronto no está fungiendo su papel, que es el de facilitar los recursos al emprendedor, facilitar el recurso al innovador y facilitar el recurso a las pequeñas empresas que necesitan apalancarse y poder generar crecimiento y desarrollo en consistencia. Quisiera ver si de pronto es un tema de alineación de voluntades, fruto de las barreras estructurales que tiene y afronta el mercado financiero, y por qué no está cumpliendo su verdadera función para el desarrollo económico del país. Gracias, Lucas. El turno 4 lo tiene quién? Buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Rubiano y pues tengo dos preguntas. Una sería al profesor Juan Carlos Ramírez. Él concluye su presentación diciendo que la estrategia para el desarrollo sería el sería el aumento de la productividad. Y pues esto lleva a una pregunta necesaria, y es ¿cómo hacemos para aumentar la productividad, no? Y cómo hacer también para que esta productividad no solo se traduzca en un crecimiento, sino en un desarrollo, así en los términos del profe Silvio Colmenares, ¿no? Como en mayor igualdad, mejor distribución y demás. Y la segunda pregunta es, digamos, en este momento, en la mañana, Iván Márquez decía que estamos en un momento crítico de la paz, pues por todo esto que pasó con Jesús Sanrich y demás. ¿Qué efectos tendría esto con respecto al desarrollo del país, o si realmente son solo marginales, como decía el profesor Ramírez? Qué bueno, Juan Pablo, que salió a la luz. Turno 5. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Cadena. Yo observo que seguimos haciendo análisis en dos lógicas económicas, una lógica privada de capital que dijéramos es depredadora de las personas y del ambiente, que precisamente ha generado esa inequidad que han resaltado varios expositores,
que no tiene una propuesta de fortalecimiento del mercado interno del país, y una lógica pública que está capturada por la corrupción y que es una economía de guerra, en el sentido de que todos quieren hacerse a ese botín del presupuesto nacional. Entonces yo creo que hay una tercera lógica que está planteada en los acuerdos de La Habana. Si vemos nosotros las herramientas para la implementación de esas transformaciones económicas, es de orden de la economía con solidaridad, en múltiples manifestaciones y formas, que terminan en un concepto que me llamó la atención, que se llama asociatividad solidaria, y que va mucho más allá de cooperativas, mutuales, etcétera. Entonces yo quisiera preguntar si dentro de los análisis de desarrollo y crecimiento, dentro de las estrategias deseables, está el incluir esta dinámica de la economía con solidaridad, de la economía solidaria y de las formas asociativas, porque me parece que responden al tema de equidad, de diversidad, de desarrollo territorial y regional, de respeto por la biodiversidad y el hábitat, y no son contempladas en los análisis que ustedes han hecho. Muchas gracias. El turno 6 es ¿quién? 1, 2, 3, 4, 4, ¿verdad? ¿Sigue el 5? ¿Quién más tiene el turno asignado? La autoridad, el delegado de la autoridad. Eso habla González, ¿no? La autoridad. Eso habla González, ¿no? La autoridad. ¿Tiene la palabra? Sí, acá. Sí, por favor. Bueno, mi nombre es Fidel Vanegas, yo soy ingeniero agrónomo, tuve oportunidad de trabajar para la reforma agraria. He tenido de un grupo de estudio que tenemos, que se llama Convergencia Social y Solidaria, hemos trabajado con universidades y cooperativas. He tenido oportunidad de estar en algunas de las zonas veredales, en Vista Hermosa, en Mesetas, en Icononso, y encuentro, se me hace que es una falla haber llevado a estos excombatientes a unos lugares donde tienen unas tierras prestadas, arrendadas. Inicialmente hicieron sus cambuches ahí de plástico, después se hicieron unos cambuches de unas mejoras, unas viviendas un poco mejor preparadas y algunos desarrollos productivos precarios, porque están en unas tierras que no son de ellos. He tenido la oportunidad de decirle esto al señor Miguel Samper, ¿cómo es posible que se les lleve? Ellos están en una situación de incertidumbre, y en este momento que están viendo que de pronto se viene un gobierno represivo que va a hacer trizas con la paz, ya están pensando en si se van hacia las disidencias o al cartel del Golfo o a dónde. A mí se me hace que el problema de la tierra, que lo han tocado aquí los honorables expositores, es de lo fundamental que tenemos, pero ni siquiera con los acuerdos de La Habana se le dio una solución fundamental, porque estos señores allí están en una situación de incertidumbre, y si ocurre lo más negativo de lo que he planteado hoy, ellos están buscando es volver a la guerra, desgraciadamente. ¿Y está pendiente de intervención? Si no, damos la palabra. ¿El joven Felipe quería hablar? Era de esperarse. Buenas noches, primero que todo para los expositores. Mi pregunta va para el profesor Silva Colmenares. Mencionó una recomposición del ingreso nacional, y en lo personal me gustaría saber con respecto al tema agrario que mencionaron los demás expositores. Entonces, ¿cómo usted ve el futuro del sector agropecuario en la recomposición del ingreso nacional? Y si esta, junto con la agroindustria en específico, es una alternativa de desarrollo en el mediano plazo del país. Muchas gracias. Muy bien, no habiendo más turnos de palabra concedidos, vamos a dar la palabra
para sus comentarios al doctor Juan Carlos Ramírez, en primer lugar. Gracias. Tal vez unas notas cortas. Obviamente es fácil cuando uno dice que la política tiene que ser aumentar la productividad. Yo tal vez reformularía diciendo los propósitos deben pasar por los aumentos de productividad, y obviamente para aumentar la productividad pues hay unas que son, digamos, llamémoslo fórmulas conocidas, ¿no? Calificación de los trabajadores, el desarrollo de la infraestructura para acercar territorios y mercados, por supuesto mejoras tecnológicas, y yo diría también un tema que en la sociedad colombiana parece muy importante, que es la reducción de los costos de transacción. Una cosa que me ha sorprendido de los últimos 2 o 3 años es el comportamiento del empleo. Creo que para lo que esperamos, el empleo se ha comportado, o el mercado de trabajo se ha comportado bastante bien, unos deterioros relativamente ligeros frente a una caída del crecimiento y de la economía considerable. Creo que no sé por qué ha sucedido así, ¿no? Pero es una ganancia, digamos, anticíclica que deberíamos estudiar para futura política. Ahora, tengo una diferencia con algún planteamiento de José Antonio, es con el planteamiento con el ideal de la desigualdad, ¿no? Creo que obviamente es ideal, pero yo es que lo he estado viendo como muy, digamos, poco posible en el corto plazo. Es más, cuando hemos hecho en Colombia algunas reformas, además de bien intencionadas, reformas igualadoras y universales, en la medida en que esas reformas se van aplicando, los primeros que pueden aprovechar esas oportunidades son quienes están más avanzados, ¿no? Cuando se abren cupos universitarios, obviamente lo pueden aprovechar las personas de las ciudades que han terminado su bachillerato en mejores condiciones, en fin. Cuando se hace, digamos, impulsos para tecnología, ciencia y tecnología, en fin, en general algunos son impulsos deseables, pero no necesariamente igualadores, sino que pueden producir en el corto plazo procesos de desigualdad. Entonces, digamos, mi observación es que yo no pondría la igualdad como el primero, puede ser el primero de los deseables, pero no el primero de los posibles. Creo que primero es posible primero otros objetivos. Y el último comentario es sobre la sugerencia que al comienzo hizo Beethoven sobre su visión asiática. Creo que tenemos un problema en Colombia, digamos, para poder copiar, adaptar, aprender más de la experiencia asiática, y es nuestra dispersa democracia. La experiencia es que eso no nos deja cumplir, digamos, encontrar y cumplir prioridades, y terminamos con unas inversiones y unos propósitos donde se hace un poquito de todo. Es ese gradualismo con bastante inercial, donde todo el mundo en el mediano plazo va ganando un poco. Todo el mundo son todas las personas, todos los territorios, todos los sectores, en fin, y no logramos que las dinámicas de gasto público o incluso dinámicas empresariales converjan hacia prioridades. Yo quería, digamos, tal vez una respuesta a Juan Carlos. Yo cuando hablo, yo no hablo de igualdad, sino de equidad. Entonces, digamos, la equidad se manifiesta en cosas que son muy similares a lo que Juan Carlos ha planteado aquí, digamos, ¿no? O sea, yo por ejemplo decía, bueno, el acceso a servicios sociales, la mejora en la calidad de los servicios sociales. Digamos, el caso, digamos, hay servicios ya universales, la educación primaria, casi la educación secundaria, el acceso a salud. O sea,
virtualmente universales, ¿no? Y uno puede pensar en algunos que podrían ser universales, por ejemplo, vivienda, digamos, eso de vivienda, y otros que estaban muy atrasados, que yo mencionaba, pensiones, ¿no? En fin, hay que ver cómo. Yo sí he sido firme creyente porque las sociedades más igualitarias del mundo tienen servicios universales, no focalizados. Digamos, claro, pero obviamente en la transición uno tiene que hacer un énfasis particular en la pobreza, la superación de la pobreza. O sea, yo no tengo la menor duda, que tiene que ver precisamente, entre otras cosas, con mi punto sobre desarrollo rural, porque digamos los temas, digamos, los agricultores familiares son, digamos, los agricultores más pobres. O sea, cuando uno mira en la misión rural, tenemos una comparación incluso de toda la población rural en todos los municipios colombianos versus, o sea, digamos dos cosas, digamos, entre más rural sea el municipio, más pobre. Y en los mismos municipios la población rural era más pobre que la urbana. O sea que ahí hay un tema, digamos, cuando habla de desarrollo rural, es precisamente reducir la brecha rural urbana, digamos, en el fondo, digamos, este que es un objetivo esencial. Bueno, pero digamos, la pregunta, digamos, dice, mi agenda era muy ambiciosa del país desarrollado, ¿no? Obviamente a largo plazo queremos ser país desarrollado, ¿o no? O sea, sí queremos ser país desarrollado. Pero digamos, obviamente digamos, es un proceso gradual. Digamos, uno puede decir como etapa intermedia. Tenemos que aspirar a ser en un plazo relativamente breve una sociedad de clase media. O sea, acabar con la pobreza y, digamos, ir aumentando y mejorando la calidad de esa clase media, digamos. Entonces yo diría que eso podría ser como una etapa intermedia, pero digamos, en cada una de las dimensiones que yo mencioné es ir avanzando. En ninguna vamos a ser país desarrollado en un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Unas preguntas sobre los temas rurales, y yo quiero, yo no me, pues tal vez por la brevedad del tiempo, digamos, en la misión rural, digamos, y viendo a dos temas que se hablaron aquí, el tema de la asociatividad como la forma fundamental de organización del mundo rural es una de las cosas que nosotros decíamos, que la política de agricultura familiar tiene que comenzar con una política de asociatividad. Si no funciona la asociatividad, no va a funcionar virtualmente ningún programa. Y digamos, ¿cómo se hace eso? Es una buena pregunta, porque digamos, en el pasado las políticas de asociar desde arriba, digamos, desde el Estado, han sido todas más o menos un rotundo fracaso. Entonces, ¿cómo hace uno asociatividad? Es un tema, ¿cómo promueve la asociatividad? Es un problema complejo. En la misión, de hecho, lo que nosotros proponíamos era una especie de cooperación horizontal. O sea, es decir, donde hay asociaciones exitosas, por ejemplo, cooperativas u otra forma de asociaciones, ellos son los que tienen que ir a otras partes a ayudar a armar ese modelo. Y aquí hay cosas interesantes. Por ejemplo, bueno, uno de los sitios que yo tuve la oportunidad de ir a la zona comunera, cuando estaba en las regiones, en la zona comunera yo vi que todo eran cooperativas. El centro de la radio era cooperativa, la universidad era cooperativa. No había uno más que hablar de cooperativas. Bueno, es un modelo cooperativo que hay en Colombia. Entonces, ¿por qué no ese? Pero también hay otros, hay cooperativas lecheras exitosas, hay cooperativas cafeteras exitosas. Entonces, como uno puede coger ese modelo y irlo desarrollando. Y hay otras formas de asociación de productores que están armando en distintas partes y que uno puede. De hecho, curiosamente estoy trabajando en eso ahora, entre mis tiempos allá en el Banco de la República, que tiene también un centro de estudios agrarios, ¿no? Entonces trabajo con el Centro de Estudios Agrarios que queda en Bucaramanga en los proyectos de agricultura familiar. En fin, y el tema de tierras, obviamente, o sea, yo decía precisamente, me refería al decreto 902, porque es el único específico sobre tierras que hay hasta ahora. Todo el resto de la Agenda 1 en materia de tierras está virgen. Digamos, las propuestas, por ejemplo, el plan masivo de titularización de propiedad, que es una de las propuestas nuestras, o el catastro multipropósito, están muy atrasados, o incluso la propia ley de tierras, que no ha avanzado nada en el Congreso de la República. De hecho, no ha pasado de la etapa de consultas,
O sea, pero digamos, el tema de tierras es uno de los, es obviamente el tema número uno de la agenda 1 del acuerdo 1 de La Habana, y por lo tanto tiene que ser una parte importante de la agenda. Y sobre el desarrollo del sector, hay muchas cosas que yo no mencioné, por ejemplo, el desarrollo del mercado financiero. Yo curiosamente creo que esa es una de las áreas en que se está avanzando y vamos para adelante y no... hay cosas interesantes que se pueden, que se deberían poder avanzar. Y menciono dos. Una es el tema de inclusión financiera. Ahora, Colombia, ahí hay experiencias interesantes pues en distintas partes del mundo, pero curiosamente Colombia en todos los indicadores de inclusión financiera es uno de los líderes de América Latina. Digamos, mucho más se puede hacer, digamos, pero hay unos avances interesantes que qué sé yo, por ejemplo, digamos, cómo uno arma mejor todo el mercado microfinanciero, que es un tema del cual ya hay unas entidades especializadas haciendo un trabajo interesante. Digamos, mucho más de acceso al servicios financieros que lo que se ha logrado incluso con el Banco Agrario, para poner un ejemplo concreto. En fin. Y el otro que a mí me parece muy importante, y de hecho para mí es uno de los instrumentos básicos de toda política de diversificación productiva, es el sistema, incluso de otras, es el sistema de bancos de desarrollo que nosotros tenemos. Colombia tiene un sistema bastante completo de bancos de desarrollo. Ahora, esos bancos de desarrollo tienen diferentes dinámicas. Yo diría que, por ejemplo, la Financiera de Desarrollo Nacional es un ejemplo de una innovación financiera y creo que está cumpliendo un papel muy importante en el tema de infraestructura, ¿no es cierto? Es un ejemplo. Findeter, curiosamente también, bueno, es el más grande de todos hoy en día. Entonces es un banco que presta muchos servicios en las regiones. Incluso curiosamente hoy que estaba en la Universidad Javeriana me contaron que uno de los grandes éxitos es precisamente los créditos de Findeter, que son los que están permitiendo hacer gran parte de la inversión en infraestructura en las universidades colombianas, ¿no? O sea, ese es uno de los casos, pero digamos hay muchos otros casos que Findeter. Finagro, digamos, también cumple un papel muy importante, es principalmente el principal mecanismo de financiamiento de la pequeña agricultura colombiana, pero digamos tiene que tener mucho más innovación. Y a mi juicio uno que hay que casi que reinventar es Bancoldex, que digamos que creo que es el banco que lo veo con menos claridad en cuál es su objetivo. Pero digamos, esa red de bancos de desarrollo es una maravilla. Por ejemplo, el Bancoldex tiene que ser el agente principal en diversificación productiva, ¿no es cierto?, en Colombia. Esa debe ser su tarea básica, digamos, invertir la diversificación productiva. En fin, entonces yo creo que ese es curiosamente, digamos, hay muchas áreas que yo hubiera podido mencionar, pero que yo dije 5 que a mi juicio son las que hay que avanzar significativamente todavía. Bueno, yo quisiera decir dos cosas respecto a las preguntas que han hecho. Primero, ¿cómo pensamos lo de la recomposición del ingreso nacional? Yo creo que el país tiene que hacer un gran pacto social para mejorar el balance entre lo que le corresponde al trabajo y lo que le corresponde al capital en el ingreso nacional. En los últimos 20 o 30 años, esa distribución ha venido creciendo en favor del capital y disminuyendo la parte que le corresponde al trabajo. Es lo que uno ve en la distribución del ingreso del PIB por ingresos, donde la remuneración al trabajo ha venido disminuyendo y donde uno ve la composición del PIB por demanda, donde el consumo de los hogares ha venido disminuyendo. Entonces, pero eso tendría que ser parte de un pacto político nacional. No se puede hacer simplemente por leyes. Tiene que ser un pacto donde efectivamente el país entero se comprometa que hay que cambiar el balance que se ha creado entre capital y trabajo en la sociedad colombiana. Y en el agro, alguien preguntaba sobre el agro. En el agro, pues obviamente tenemos dos mundos. José Antonio mencionaba el mundo de la economía campesina. La inmensa mayoría de la gente vive en la economía campesina con una gran ironía. En un país capitalista no son propietarios de la tierra.
Esa es la primera gran ironía que había que desmontar en el sector europeo. Pero en el otro lado tenemos la agroindustria, con unos monopolios gigantescos que ya ha comenzado a investigar la Superintendencia de Industria y Comercio y a descubrir los grandes carteles empresariales que tenemos en la agroindustria en este país. En el azúcar, en el arroz, en la carne de pollo, en el aceite. Apenas han podido sancionar ya el del azúcar y el del arroz. Los otros no los han podido sancionar. Pero bueno, la superintendencia ya tiene más herramientas para poder avanzar en esas investigaciones y ya se está trabajando a nivel de los países andinos. Ya en este momento hay el interés de trabajar la cartelización de empresas a nivel de Ecuador, Perú, Perú y creo que Bolivia, donde hay grandes empresas colombianas presentes en esos países también con carteles de precios y distribución de mercados. Entonces, ahí todo cartel de precios y distribución de mercados conlleva un incremento impresionante de la tasa de ganancia. Eso es lo que buscan los carteles de precios y de mercados, aumentar la tasa de ganancia. Por eso habría que, digamos, hacer más claridad sobre eso y ahí el mundo universitario tiene una gran tarea. Tenemos que investigar más sobre eso y apoyar ese tipo de trabajo. Y alguien decía, hay que plantear el fortalecimiento del mercado interno. Precisamente cuando yo digo que esa recomposición del ingreso debe ser para mejorar el consumo necesario de los hogares pobres y de clase media, es el fortalecimiento del mercado interno. El fortalecimiento del mercado interno, ¿qué supone? Hay que incrementar la producción en el país. Y no lo que ha ocurrido en los últimos 60 años en este país, que la inmensa mayoría de los propietarios de los medios de producción quedan satisfechos con tener pequeños mercados de las familias de clase media alta y, digamos, un poco lo que consume la oligarquía de este país, que en realidad no para lo que es el peso económico no significa mucho, ¿cierto? Y eso nos puede ayudar entonces a combinar los dos elementos. ¿Cómo mejoramos el consumo de los hogares pobres y cómo podemos reactivar la actividad económica en el país? Permítanme despedir la sesión con 3 reflexiones que nos ayuden a dormir en paz. La primera, doctor Ramírez, hace unos 20 años se puso de moda en Colombia invitar a la gente de los tigres asiáticos. Eso, había foros sobre tigres, entonces se hablaba del confucianismo, la importancia de tener mentalidad, disciplina asiática y eso. Pero cuando la gente de Asia contaba que allá hubo reforma agraria, aún en países pequeños como Corea hubo reforma agraria y fue importantísimo eso junto con la educación y el papel del Estado en infraestructura, entonces no los invitaron más. Ya no hay alucinación por el modelo asiático. Doctor Ocampo, viajando por Noruega y Dinamarca en unos meses me encontraba que el 80% de carros ya eran eléctricos, el 80% son eléctricos en Noruega y en Dinamarca. Y Europa decidió que en 2030 no habrá un carro, ni un carro de petróleo, ni uno de gasolina, ni uno. Al tiempo que un presidente de América del Norte reabre minas de carbón, restablece el oleoducto con Canadá y antenoche desbloquea la venta de carros grandes a un contaminante diciendo es que está muy paralizado el negocio de carros grandes. Pero China, un país que ha contaminado agresivamente, adhiere al Acuerdo de París y se compromete a que va a intentar cumplir porque sabe que no es sostenible si no cumple con el Acuerdo de París. Doctor Julio Silva, fui invitado a presentar la obra de Piketty cuando se lanzó aquí en Bogotá la traducción al español en el Fondo de Cultura Económica. Me puse a leer, me encontré que Salah y Martín opina que esa obra de Piketty es una cosa de gente envidiosa, que son envidiosos cuando estén arriba de la pirámide. Y McCloskey me decía que el tema no era la desigualdad sino la pobreza. Si se mejora la pobreza de 100 millones de chinos, por ejemplo, eso es lo importante. La desigualdad no es relevante. Yo pensé y recordé una monja, cuando yo era niño y crédulo, hace un poco de tiempo, por supuesto. Yo nací el año que mataron a Gaitán, de modo que hace cierto tiempo. La monja me dijo lo siguiente en la clase de religión. En la sociedad hay diferencias y desigualdades por la misma razón que en la mano. Los dedos no son todos iguales, son todos desiguales. Yo le pregunté,
¿Y cuál dedo le quitó la tierra al otro?